Hace unos días me encontré con un número, un dato financiero súper específico que explica perfecto en dónde está parada la saga hoy en día. A ver, fíjate en esto, entre 2015 y 2019, la recaudación mundial en cines de la historia principal cayó casi un 50%. Imagínate pasar de generar más de $2,000 millones con el episodio 7 a lograr apenas $1,000 millones con el episodio 9. Esta cifra es la prueba de una caída comercial muy fuerte y nos deja con la duda de qué pasó con una franquicia que apenas unos años antes parecía imparable. Y hoy vamos a revisar cómo fue que llegamos a este punto. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñecos. Todo esto arranca en octubre de 2012. Disney compró Lucasfilm por unos $4,000 millones. En ese momento, las dudas para gran parte de los fans estaban ahí. ¿Y por qué? Pues porque hubo una serie de decisiones tomadas casi al principio de esta etapa que cambiaron muchísimo la relación con el público. Vamos a repasarlas paso a paso, pero para entenderlas bien, primero necesitamos revisar el lado de los negocios. ¿Qué hicieron para recuperar esa inversión? Resulta que la nueva directiva, encabezada por Kathleen Kennedy, armó un plan muy ambicioso para hacer crecer la marca y explotarla en distintas áreas. La idea era lanzar una nueva trilogía principal y sacar películas independientes cada año. Al principio, el plan funcionó bastante bien. Eso al menos en taquilla. El despertar de la fuerza nos presentó a Rey, una joven recolectora de chatarra que descubre su conexión con la fuerza, y a Kylo Ren, el hijo de Han Solo y Leia Organa, que cayó al lado oscuro. La respuesta fue altísima y rompieron todos los récords de la época. Pero ojo aquí, porque mientras celebraban ese buen ritmo comercial, la directiva ya había hecho dos movimientos que marcaron el primer distanciamiento real con el material que los fans conocían. Para abril de 2014, el estudio tomó la decisión de reestructurar buena parte de la continuidad. La cosa es que durante más de 3 décadas la trama avanzó a través de libros, cómics y videojuegos. Ahí conocimos el largo proceso para reorganizar la República, la formación de la nueva Orden Jedi de Luke y a personajes clave como Mara Jade, una antigua mano del emperador que terminó uniéndose a los Jedi, o a los 3 hijos de Han y Leia, Jacen, Jaina y Anakin Solo. Pues ahora la mayor parte de estas publicaciones se puso bajo la etiqueta Legends, dejándolas fuera de la línea oficial. El argumento fue que necesitaban libertad creativa para contar historias nuevas dentro de una misma continuidad. Y al mismo tiempo, la directiva decidió irse por un camino diferente al del creador original. Al momento de la compra en 2012, George Lucas entregó ideas y tratamientos para una posible trilogía de secuelas. Durante años, él había desarrollado varios conceptos, llegando a contemplar en algún momento que Luke reconstruyera la Orden Jedi, una nueva república encabezada por Leia e incluso el regreso de Darth Maul junto a Darth Talon. Los ejecutivos decidieron no usar estas ideas como base. Tiempo después, el propio Lucas habló del tema, dejando claro que la nueva administración se fue por una dirección distinta a la que él había propuesto. Ahora, si nos pasamos a los videojuegos, la historia no es muy distinta. Resulta que en 2013 Lucasfilm firmó un acuerdo de exclusividad por varios años con Electronic Arts para hacer los nuevos títulos de la franquicia. Esto trajo otro bloque de problemas. Primero, cancelaron proyectos que estaban ya muy avanzados. Y el caso más sonado fue Project Ragtag. Era un juego de aventura dirigido creativamente por Amy Hennig, una escritora muy respetada por ser guionista y directora de los primeros títulos de Uncharted. Pues el estudio cerró Visceral Games y despidió a todo el equipo. Pero agárrate, porque el problema más fuerte con los juegos llegó en 2017 con el lanzamiento de Battlefront 2. El sistema de progreso se basaba en cajas de loot, donde literalmente podías gastar dinero real para conseguir mejoras al azar. Esto generó un rechazo general de los consumidores, a tal grado que organismos reguladores como la Comisión de Juego de Bélgica investigaron si estas prácticas debían considerarse como juegos de azar. El escándalo obligó a la empresa a pausar temporalmente las compras dentro del juego, aunque después terminaron rediseñando el sistema. Regresando al cine, ¿dónde vimos el primer gran tropiezo en el calendario de estrenos? Pues pasó en 2018 con Solo. La película exploraba la juventud del famoso contrabandista, ahora interpretado por Alden Ehrenreich. El rodaje fue bastante complicado. Los directores originales, Phil Lord y Chris Miller, fueron despedidos meses después de iniciar grabaciones por diferencias creativas.
Tuvieron que meter a Ron Howard para completar el largometraje y volver a filmar una parte considerable del metraje, lo que por supuesto infló de manera importante el presupuesto. Cuando llegó a las salas, la respuesta del público estuvo por debajo de lo que esperas de un lanzamiento de Star Wars. Algunas estimaciones posteriores de la industria calcularon que este largometraje pudo generar pérdidas de más de $70 millones. Tras este desempeño, se puso en pausa buena parte de las producciones independientes, afectando cintas como la de Boba Fett y la de Obi-Wan Kenobi, que más tarde terminaron siendo una serie. Y por si fuera poco, al mismo tiempo, la trilogía principal armó un debate muy fuerte sobre cómo estaban escribiendo a sus personajes. Mira, no me voy a poner muy técnico, pero a la hora de hacer un guión hay unas cuantas reglas básicas con las que sostienes la trama. Por nombrar una serían personaje, motivación, acción y conflicto. Si el propósito del protagonista cambia sin que una parte de la audiencia vea una evolución lógica en la pantalla, simplemente perdemos la conexión con él. Para muchos, este fue el problema principal entre el episodio 7 y el episodio 8, Los Últimos Jedi de Rian Johnson. En las entregas previas, Luke es un personaje cuya motivación principal es la esperanza y la firme creencia de que alguien puede ser salvado, incluso Darth Vader. La cosa es que en este episodio de pronto vemos al maestro Jedi en un exilio voluntario después de haber encendido su sable por un instante al sentir la oscuridad en su sobrino Ben Solo. Se arrepintió ahí mismo, pero esto inició gran parte del conflicto. Este cambio de actitud fue un problema grave y hasta la fecha sigue generando una fuerte división de opiniones en redes sociales. Ya me dirás tú en los comentarios qué opinas al respecto. Y bueno, el cierre de la saga vino a complicar todavía más las cosas. Originalmente, el director Colin Trevorrow fue contratado para desarrollar y dirigir el episodio 9. Se cuenta que escribió un libreto conocido como Duelo de los Destinos. En esa versión, Rey seguía sin tener un linaje famoso, y Kylo Ren continuaba como el antagonista principal. Pero Trevorrow salió de la jugada meses antes de grabar por diferencias creativas con el estudio. En su lugar, trajeron a J.J. Abrams, quien tuvo que reescribir y producir la película con el tiempo encima. El resultado fue el ascenso de Skywalker. Con la presión de continuar la historia después de la entrega anterior, metieron de regreso a Palpatine sin prepararnos en los largometrajes pasados y modificaron el origen de la protagonista. Ahí nos enteramos de que era la nieta del emperador, hija de Daytan, un clon creado a partir del material genético de Lord Sith. Al cambiar los planes tan de golpe, les costó muchísimo trabajo que el espectador conectara con el conflicto central de la historia. Ay, ya hasta me estoy enojando otra vez. Con toda esta falta de rumbo en el cine, la prioridad se fue directo a la televisión, pero en Disney Plus. The Mandalorian se convirtió rápidamente en uno de los títulos más fuertes de la plataforma. La serie funciona porque respeta la estructura al presentarnos a Din Djarin, un cazarrecompensas enfocado en sobrevivir, cuyo propósito cambia de manera lógica cuando decide proteger a Grogu de los restos del Imperio. El punto más alto de esta obra llegó al final de la segunda temporada. Mando y el niño se separan de manera muy emotiva cuando este último decide irse a entrenar con Luke. ¿Y qué pasó después? El conflicto surgió cuando el estudio tomó una decisión narrativa que, para buena parte de la audiencia, le quitó peso a ese cierre tan esperado. Resolvieron este arco principal dentro del libro de Boba Fett. Mover a los protagonistas a un título independiente nos obligó a salir de la trama central para saber cómo continuaba todo, lo cual coincidió con una etapa de expansión de contenido para streaming. Lanzaron una cantidad altísima de series en muy poco tiempo, desde Obi-Wan Kenobi hasta Ahsoka y The Acolyte, esta última ubicada en los últimos días de la era de la Alta República, casi 100 años antes de la amenaza fantasma. Todo este volumen de contenido y la necesidad de cruzarlo para seguir determinadas historias también pudieron generar fatiga en el espectador, y la recepción comenzó a ser cada vez más irregular. Incluso dentro de su propia continuidad oficial empezaron a salir detalles bastante curiosos. Cuando reorganizaron el canon, la empresa formó el Story Group, un equipo encargado de coordinar los eventos entre libros, cómics, videojuegos y series nuevas. Pero una de las irregularidades más extrañas pasa en el cómic Kanan el Último Padawan, publicado en 2015 y escrito por Greg Weisman. Esta obra nos mostraba al joven Caleb Doom sobreviviendo al ataque de la Orden 66. El suceso ocurrió en el planeta Kaller, acompañado de su maestra Depa Vilava y de otros clones de la República. Años después, la serie de Bad Batch adaptó ese mismo evento.
pero modificó la representación de lo que ya estaba establecido. Cambiaron a las tropas que participaban en el combate e incluyeron a la Clone Force 99 en la escena. El caso demuestra que una historia ya publicada podía ser reversionada tiempo después en pantalla, incluso dentro de la continuidad oficial. Pero oye, antes de continuar quiero decirte que si te está gustando este contenido, aunque estés enojado como yo, me gustaría y me apoyarías un montón si le dieras like y por supuesto te suscribieras al canal. Es totalmente gratis y te quita una fracción de tiempo. Ahora bien, si quieres apoyarme aún más, esto lo puedes hacer a través de la función Hypear. Lo encuentras deslizando los comentarios a un costado y ahí lo vas a estar viendo. Puedes hacerlo hasta 3 veces la primera semana de publicación de este video, siempre y cuando estés en un dispositivo móvil. Nos sirve para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito y nos recomiende a muchas más personas. Y ya que andas por ahí, recuerda seguirme en mi Instagram, me encuentras como @MikeRojasYT, claro que lo encuentras también en la descripción de este mismo. Ahí continuamente subo qué ando haciendo alrededor de la semana y por qué no, podemos platicar. Y por supuesto, un agradecimiento especial a los miembros del canal que precisamente están apareciendo en la parte de abajo. Por ustedes, créanme que le echo un montón de ganas y me motivan muchísimo más a seguir con este proyecto. Ahora sí, continuamos. Pero pasando a la parte técnica, la cosa también tuvo sus retos. Lucasfilm empezó a usar la tecnología Stagecraft, conocida como The Volume. Básicamente consiste en grabar a los actores dentro de un foro circular rodeado de pantallas LED que proyectan escenarios digitales. Aunque esto funcionó excelente en The Mandalorian, usarlo en producciones como Kenobi generó problemas de espacio. Filmar secuencias de acción en estos lugares restringe bastante el movimiento de las cámaras. En ciertos momentos, esto hizo que algunos sets pudieran sentirse más encerrados, perdiendo la escala y el tamaño visual que tenían las películas. Pero si hablamos de dinero, el golpe financiero más sonado de esta época pasó en los parques de diversiones en Florida. En marzo de 2022 inauguraron el Galactic Star Cruiser. La idea era una experiencia inmersiva de 2 noches a bordo de una nave espacial, con los visitantes interactuando con actores y participando en distintas actividades. El costo de un paquete de este tipo superaba los $4,800 para 2 personas, prácticamente el enganche de un coche nuevo por ir a dormir en una nave. El complejo no tuvo la ocupación esperada, y en septiembre de 2023 lo cerraron definitivamente. Disney terminó asumiendo un impacto contable de unos $250 millones en depreciación acelerada asociado a esta decisión. Hoy en día, las cosas arriba ya no son iguales. En enero de 2026 se confirmó oficialmente un cambio de mando histórico. Kathleen Kennedy dejó la presidencia del estudio para concentrarse de lleno en la producción. Dave Filoni ahora ocupa el cargo de presidente y Chief Creative Officer de Lucasfilm, junto a Lin-Wen Brennan, que asumió como copresidente. Este puesto le da a Filoni el liderazgo creativo de la compañía y una participación central en la planificación de las futuras entregas. Pero el reto que tienen enfrente es bastante grande. Durante más de una década, el público vio cómo la franquicia lograba números históricos, pero también cómo se cancelaban videojuegos, se despedían directores por diferencias creativas, se modificaban detalles del canon y se saturaba la pantalla con series. Star Wars difícilmente volverá a ser la misma porque su naturaleza cambió por completo. La estrategia corporativa transformó una saga de cine en un ecosistema multimedia gigante, diseñado para operar en películas, series, parques y mercancía, todo al mismo tiempo. Esa expansión funcionó muy bien en su momento, pero también coincidió con una etapa en la que la marca empezó a mostrar problemas de congruencia. Y ahora, el verdadero final de esta trama todavía no está escrito. Veremos si la nueva directiva logra reconstruir esa confianza con el espectador. Al final de cuentas, todo esto nos deja una idea muy clara. La grandeza original de la saga se basaba en la capacidad de conectar con los personajes y en darnos sorpresas genuinas. Cuando intentas replicar esa misma emoción en serie para llenar calendario de lanzamientos, el resultado suele volverse bastante predecible. Hoy tenemos una maquinaria corporativa que produce muchísimo contenido, pero la audiencia sigue buscando esa autenticidad en pantalla. Pero hablando de momentos auténticos y de giros narrativos bien construidos, hay un detalle de la trilogía original que vale mucho la pena revisar. Todos recordamos la famosa revelación de Darth Vader, pero ese giro argumental se empezó a preparar muchísimo antes, justo frente a nosotros, en el famoso momento donde Luke mira los 2 soles en Tatooine. Y si quieres descubrir cómo armaron esto desde el principio, tienes que ver este video que está apareciendo en este momento. En el mayor engaño de Star Wars nace en esta escena. Aquí vemos por qué en esa secuencia se cargó todo el peso narrativo. Te aseguro, te va a dar que pensar. Yo soy Mike Rojas y te veo por acá.